Hola a todos, bienvenidos a Idioma Academy. El día de hoy vamos a ver un tema muy interesante. Expressing the Future in Time Clauses. Para eso les recomiendo ver las lecciones número 13 y 16, porque en ellas ya hemos hablado de los time clauses, pero enfocados en el tiempo pasado. El día de hoy también veremos los time clauses, pero con enfoque al futuro. Recordemos un poco qué cosa es un clause. A clause is a group of words that has a subject and a verb. Un clause es un grupo de palabras que contienen en ellas un sujeto y un verbo. Por ejemplo, I had breakfast. Tomé desayuno. Este es un clause porque contiene en ellas ¿qué? Un sujeto, I en este caso, y un verbo, had, que es el verbo tener en pasado. Sabemos que hay dos tipos de cláusulas. La cláusula independiente, independent clause, es aquella que tiene un sujeto y un verbo. An independent clause expresses a complete thought. Una cláusula independiente es aquella que expresa una idea completa. Por ejemplo, I will eat dinner. Cenaré. Entonces, esto me expresa una idea completa. Sé que voy a cenar después. Entonces, en esta oración tenemos a un sujeto, I, y al verbo, en este caso enfocado al futuro, will eat, cenaré. Asimismo, también tenemos a la cláusula dependiente, dependent clause. Es aquella que contiene también un sujeto y un verbo, pero que no me expresa una idea o pensamiento completo. Por ejemplo, after I get home, después de llegar a casa. Después de llegar a casa, ¿qué? No se entiende, porque la idea está incompleta. Es por eso que le llamamos dependent clause. Ahora, este dependent clause necesita estar unido a un independent clause para formar una idea completa. Por ejemplo, si lo unimos con la primera oración que vimos, sería I will eat dinner after I get home. Y esta idea ya está completa. Cenaré después de llegar a casa. Y se entiende. Ahora, esta unión lo hice gracias a una conjunción subordinada, que en este caso he usado after, después. Hay diferentes tipos de conjunciones subordinadas, pero el día de hoy veremos aquellas que nos indican cuándo o en qué momento ocurrirá una acción o un grupo de acciones. ¿Qué palabras se les viene a la mente cuando les digo que el día de hoy vamos a hablar de aquellas que nos indican cuándo o en qué momento? Tiempo, ¿cierto? Así es. Es por eso que hay varios tipos de conjunciones subordinadas, pero el día de hoy vamos a hablar de aquellas referentes al tiempo, y estas se denominan cláusulas adverbiales de tiempo, adverbial clauses of time. ¿Y cuáles son? Before, antes de, after, después de, when, cuando, as soon as, tan pronto como, until, hasta, while, mientras. Antes de empezar viendo cada una de ellas, veamos y analicemos un poco la oración anterior. I will eat dinner after I get home. Recordemos un poco cuál o en dónde se encuentra la oración principal o the main clause. I will eat dinner. Muy bien. Cenaré. Esa es la oración principal o the main clause. En esta oración, la acción principal es I will eat dinner. Pero ¿cuándo va a ocurrir esta acción? ¿Cuándo? ¿Cuándo cenaré? Después de llegar a casa. Entonces, la acción ocurrirá después que yo llegue a casa. Ahora, ¿esta acción está ocurriendo en el pasado? No, tengo hambre, quiero comer. Cenaré después de llegar a casa. ¿Está ocurriendo en el presente? No, sino en el futuro. Por eso nuestro tema de hoy es Expressing the Future in Time Clauses, ya que after I get home vendría a ser un time clause.
Veamos ahora nuestra definición, que nos dice, when the meaning of the time clause is future, the present tense is used. Cuando el significado o la idea que nos da el time clause, que es la cláusula de tiempo, está en el futuro, el tiempo presente es usado ahí, en el time clause. ¿Qué nos dice la segunda idea? The future tense, el tiempo futuro que puede ser will or be going to, is used in the main clause. El tiempo futuro es usado en la cláusula o en la oración principal. Veamos un ejemplo. I am going to eat breakfast before I go to class tomorrow. Bien, ¿cuál es la oración principal o the main clause? Muy bien, I'm going to eat breakfast. That's the main clause. Esa es la oración principal. Entonces, ¿cuál sería el time clause? Before I go to class tomorrow. Esa es la cláusula de tiempo. Entonces, según mi definición, me dice que cuando el significado o la idea que nos da el time clause, en este caso, before I go to class tomorrow, antes de ir a clase mañana, es en el futuro, está en el futuro, claro, porque me está indicando antes de ir a clase mañana, futuro. Entonces, vamos a usar ahí qué cosa? El tiempo presente. Por eso digo before I go. Go está en tiempo presente. To class tomorrow. Entonces, ¿en dónde vamos a usar el futuro? Porque estamos hablando del futuro. El tiempo futuro, the future tense, es usado o va a ser usado en la cláusula principal. Es por eso que al principio he colocado I am going to eat breakfast. Bien, vamos a usar el futuro en el main clause y vamos a usar el presente en el time clause. Recuerden eso. Bien, recordemos el uso de la coma también que lo hemos visto anteriormente. A comma is used when the time clause comes first in the sentence. Recuerda que la coma es usada cuando inicio mi oración con los time clauses, ¿ok? Por ejemplo, I am going to eat breakfast before I go to class tomorrow. Voy a desayunar antes de ir a clase mañana. Si coloco o inicio mi oración con el time clause, before I go to class tomorrow, y luego quiero colocar el main clause, no se olviden colocar ahí la coma. Bien, entonces el uso de la coma va solamente cuando empiezo mi oración con el time clause. Con todo esto dicho, vamos a estudiar nuestra primera cláusula adverbial de tiempo, que es before. Before significa antes de. ¿Y qué nos dice la definición? The action in the main clause happens before the action described in the time clause. La acción en la cláusula o en la oración principal sucede antes de la acción descrita en la cláusula de tiempo. Veamos un ejemplo para entender esto un poco mejor y recordar lo que ya hemos estudiado anteriormente. He will eat breakfast before he goes to work tomorrow. Él desayunará antes de irse a trabajar mañana. Identifiquemos primero nuestro main clause y nuestro time clause. ¿Cuál es el main clause? Muy bien, he will eat breakfast, desayunará. El time clause sería before he goes to work tomorrow. Hasta ahí estamos bien. Ahora, según mi definición nos dice que the action in the main clause must be completed. La acción en la cláusula de oración principal debe ser completada. Tengo que desayunar primero y luego ir al trabajo. Entonces, dice, the action in the main clause must be completed prior to the action in the time clause, antes que la acción en la cláusula del tiempo. Entonces, primero voy a desayunar antes de ir al trabajo. Luego iré al trabajo.
Entonces, ¿cuál es la acción que estoy haciendo? First, primero, he will eat breakfast. And what's the second action? ¿Cuál es la segunda acción? He will go to work tomorrow. Es por eso que utilizamos before. Él desayunará antes de irse a trabajar mañana. He will eat breakfast before he goes to work tomorrow. Bien, analicemos. Estamos utilizando the future tense in the main clause. Estamos utilizando el tiempo futuro, en este caso, will eat, en nuestra cláusula oración principal y estamos utilizando el tiempo presente. En este caso es el presente simple. Goes to work tomorrow. En la cláusula de tiempo. Veamos el segundo. After. After is the opposite of before. After vendría a ser el opuesto a before. After significa después de. ¿Y qué nos dice la definición? The action in the main clause occurs after what occurs in the time clause. La acción en la cláusula principal ocurre después que ocurre en la cláusula de tiempo. Veamos un ejemplo. Nuestro contexto me indica que I will get home at 6:30 p.m., que voy a llegar a casa a las 6:30. Bien, entonces no estoy en casa ahorita, voy a llegar recién a las 6:30. Y mi oración me dice, I will eat dinner after I get home. Bien, voy a cenar después de llegar a casa. Entonces, mi definición es todo lo contrario a lo que vimos anteriormente. En el main clause no es la acción que voy a hacer antes, al contrario, es la acción que voy a hacer después. Porque primero voy a llegar a casa, that's the first action, first I will get home, y luego voy a cenar. That's the second action. Esa es la segunda acción. I will eat dinner. Entonces, así se usa after, después de. I will eat dinner after I get home. Voy a cenar después de llegar a casa. Primero llego a casa y luego ceno. Ahora, ¿me pueden identificar en the main clause, en la cláusula principal, qué tiempo estoy utilizando? El tiempo futuro. Muy bien. Will eat. ¿Y qué tiempo estoy utilizando en el time clause? El tiempo presente. Excelente. En este caso es el presente simple. Get. Get. Es the present simple. Ahora veamos el uso de when. When, cuando. O en inglés me puede indicar at the time that. At that time. En el momento que. Bien. Ahora, when nos expresa la confianza del sujeto de que algo tendrá lugar en un momento determinado en el futuro. Por ejemplo, I will give Tessie your message when I see her. Le daré a Tessie tu mensaje cuando la vea. Entonces, ahí puedes decir, I will give Tessie your message at the time that I see her. Cuando la vea. No sé en qué momento la vea a ella, pero es seguro que la veré y cuando lo haga, le daré tu mensaje. Eso significa, ¿ok? Entonces, ahí estamos utilizando when, para indicarnos que esta persona le entregará el mensaje a Tessie cuando la vea. Y es seguro que la vea, porque sí la va a ver y cuando lo haga, lo hará, le entregará el mensaje. Entonces, ahí en mi oración, en the main clause, estoy utilizando ¿qué tiempo? Future tense. En este caso, will. Will give. ¿Y qué tiempo estoy utilizando en the time clause? Present tense, el tiempo presente. En este caso, el presente simple. Present simple. See. See. Ahora, muchos confunden when con as soon as. Y son totalmente distintos. As soon as me indica en español tan pronto como, o también puedo decir en cuanto. En inglés me indica immediately after or right after. Por ejemplo, I will call you as soon as I have more information.
Te llamaré en cuanto tenga más información. Ahora, ¿cuál es mi main clause? I will call you. I will call you, te llamaré. ¿Y cuál es el time clause? As soon as I have more information. Ahora, la pregunta es, ¿qué lo hace diferente esta conjunción con when? En lo siguiente, as soon as es parecida a when, pero enfatiza que la acción del main clause, que es la oración principal, ocurrirá inmediatamente después de la acción de la cláusula de tiempo, del time clause. Por ejemplo, en mi oración, I'll call you as soon as I have more information, quiere decir que ni bien tenga la información, tan pronto como la tenga, te llamaré. O en cuanto la tenga, te llamaré. Es una acción inmediata que voy a hacer cuando obtenga la información, en este caso. Ahora, quería hacer acá un hincapié diciendo que esta conjunción subordinada también se puede utilizar en el pasado. Eso no lo hemos visto anteriormente, pero les digo ahora que también pueden hacerlo. Por ejemplo, as soon as I finished my work, I went to bed. Tan pronto como terminé mi trabajo, me fui a la cama. Ahí estoy utilizando mis oraciones en el tiempo pasado. Finished, pasado. Went, pasado. Entonces, si van a utilizar en el tiempo pasado, también lo pueden utilizar con esta conjunción subordinada de tiempo. Ahora, veamos until. Until me indica en español hasta que y en inglés to that time and then no longer. Hasta ese tiempo y luego ya no más. Por ejemplo, mi contexto me dice, they are going to come soon. Ellos van a venir pronto, ¿ok? Entonces, en mi oración digo, I will wait here until they come. Esperaré aquí hasta que vengan ellos. Veamos nuestra línea de tiempo para entender un poquito mejor esta oración. En nuestra línea de tiempo tenemos el ahora, que me separa el futuro del pasado. Ahora, como estamos hablando en el futuro, enfoquémonos en el futuro. Esta persona dice, es la primera acción. I will wait here. Esperaré aquí. Voy a esperar no sé cuánto tiempo. Voy a esperar, hasta que la segunda acción suceda. ¡Pling! Hago mi rayita. Y ahí dejo de esperar porque ellos ya vinieron. Entonces, ¿hasta cuándo voy a hacer o seguir haciendo esta acción? Hasta que aparezca la acción del time clause. Y ahí termina. Por eso digo, I will wait, voy a seguir esperando, until, hasta they come, hasta que ellos vengan. Bien, entonces, así utilizamos until. En nuestra oración, en el main clause, ¿qué tiempo estoy utilizando? El tiempo futuro. Will, en este caso. Will wait. Y en el time clause, ¿qué tiempo estoy utilizando? El tiempo presente. En este caso, present simple. Come, come. Ahora vamos a hacer un hincapié porque esto no lo hemos visto en el tiempo pasado, pero quiero decirles que también lo pueden utilizar en el tiempo pasado. Para decir, por ejemplo, I stayed up until I finished my work. Me quedé despierto hasta que terminé mi trabajo. Ahí estoy utilizando las oraciones con el pasado, stayed, pasado, finished, pasado. Entonces, también es posible utilizar en el tiempo pasado esta conjunción, until. Pero nuestro tema de hoy es el futuro. Ahora, veamos el último, while. En español significa mientras y en inglés podemos decir at the same time. Acciones paralelas en el futuro. ¿Qué nos dice? Sometimes a time clause expresses an event that happens at the same time as another future event. In this case, the verb in the time clause is expressed in the present progressive or continuous. ¿Qué quiere decir esto? Algunas veces la cláusula de tiempo es expresada en un evento que sucede al mismo tiempo que otro evento sucede
o está pasando en el futuro. En este caso, el verbo en la cláusula del tiempo es expresado en el presente continuo o progresivo. Veamos un ejemplo y para eso vamos a ver nuestra flechita del tiempo. Tenemos el ahora que nos separa el futuro del pasado y ahí podemos ver a dos acciones que están ocurriendo paralelamente. La primera acción y luego la segunda acción. Las dos ocurren simultáneamente en el futuro. Veamos un ejemplo. I will clean the kitchen while you're doing your homework. Limpiaré la cocina mientras tú haces la tarea. I will clean the kitchen me indica la oración principal y esta oración principal está en qué tiempo? Futuro. Will clean. Y ahora, mi time clause, que es while you're doing your homework, esta cláusula de tiempo, ¿en qué tiempo está? Claro, está en el presente progresivo, en este caso, are doing. While you are doing your homework, mientras tú estás haciendo tu tarea. Yo sé que esta cláusula del tiempo me indica el tiempo progresivo, the present progressive or continuous, pero ¿estamos hablando de qué? Del presente. Ahora, tu pregunta es, ¿podré usar el futuro progresivo si sé que ambas acciones están haciendo al mismo tiempo? Y la respuesta es claro que sí. Por ejemplo, he will be warming up the car while she's getting ready. Él estará calentando el carro mientras ella se alista. Y ahí, en el main clause, ¿cuál es el tiempo que estamos utilizando? Will be warming up. Ahí estamos utilizando future progressive, el tiempo futuro progresivo. ¿Y qué tiempo estamos utilizando en el time clause? While she's getting ready. Is getting. Es el presente progresivo o continuo. Bien, con esto dicho, vamos a formar 3 reglas resumen. ¿Y cuáles son? Rule number 1. Regla número 1. We can use different present tenses in future time clauses. Podemos utilizar diferentes tipos del tiempo presente en las cláusulas futuras de tiempo, como hemos visto anteriormente en nuestros ejemplos. ¿Qué tipo de present tenses hemos utilizado o podemos utilizar en las cláusulas de tiempo? Por ejemplo, hemos visto el presente simple, present simple. He will eat breakfast before he goes to work tomorrow. Goes. Estamos utilizando el presente simple. ¿Qué otro tiempo presente hemos visto también? El presente progresivo continuo. The present progressive or continuous. I will clean the kitchen while you are doing your homework. Entonces, ahí hemos utilizado el presente progresivo y continuo. You are doing your homework. En la cláusula de tiempo. Pero ¿qué otro tiempo presente también podemos utilizar en nuestras cláusulas de tiempo cuando indicamos el futuro? El presente perfecto. Por ejemplo, I will go to bed after I have finished my work. Me iré a la cama después de haber terminado mi trabajo. Entonces, así estés utilizando el presente simple, el presente progresivo continuo o el presente perfecto en tu cláusula de tiempo cuando me indicas el futuro, así sea cualquiera, me debes indicar solamente el tiempo presente. Veamos ahora nuestra regla número 2. Rule number 2. We can use different future tenses in the main clause. Podemos utilizar diferente tipo de futuros en la cláusula o en la oración principal. Entonces, ¿cuáles son estos futuros? Por ejemplo, tenemos ahí que ya hemos utilizado en nuestras cláusulas principales que will. He will eat breakfast before he goes to work tomorrow. Will. ¿Qué otro tiempo futuro también hemos utilizado? El be going to. I am going to eat breakfast before I go to class tomorrow. El be going to.
Pero también podemos utilizar ¿qué? El futuro progresivo. Future progressive. He will be warming up the car while she's getting ready. Entonces, podemos utilizar cualquiera de estos futuros en nuestras cláusulas principales, en nuestras main clauses, ¿ok? Para indicar el futuro. Rule number 3. Regla número 3 y la última. Do not repeat the future tense. No repitas el tiempo futuro, por favor. Por ejemplo, si quieres indicar en inglés lo siguiente, dices, voy a tomar desayuno antes que yo voy a ir a clases mañana. En español puedes entenderlo. Pero en inglés, si quieres llevarlo al inglés, no puedes decir I am going to eat breakfast before I am going to go to class tomorrow. Esto es incorrecto. No repitas el tiempo futuro. Recuerda que el tiempo futuro debe estar expresado ¿en dónde? En el main clause. I'm going to eat breakfast. Pero en el time clause siempre debes usar el tiempo presente. No importa si está en presente simple, en presente progresivo o en presente perfecto, según lo que ya hemos visto anteriormente. Cada caso siempre debe estar en presente. En este caso lo estoy expresando en presente simple. I am going to eat breakfast before I go to class tomorrow. Y con esto ya hemos terminado todas nuestras reglas. Ponlo en práctica y dominarás este tema. No olviden desarrollar cada listening y ejercicio que hago para ustedes para poner en práctica sus conocimientos aprendidos el día de hoy. Y eso sería todo por hoy. No olviden comentar y suscribirse al canal y nos vemos en el siguiente tutorial.